Muy buenas compañeros e ingenieros, el día de hoy vamos a estar explicando lo que es nuestra entrega de la segunda tarea perdón, la primera tarea del segundo parcial, que es usando el método DDL y demás, haciendo uso del CRUD, ¿verdad? Primero tendremos que descargar lo que es el archivo con extensión RAR, ¿verdad? Para poder instalar la aplicación con el programa de su preferencia. Una vez extraído la carpeta, procedemos a entrar a la carpeta que dice CRUD App y procederemos a instalar lo que es la aplicación, ¿verdad? Hacemos doble clic. En todo caso, no sirva, podemos hacerle doble clic aquí donde dice Setup, que en realidad no es que nos sirva, sino que no funciona en la primera, ¿verdad? Entonces, aquí le damos a aceptar. Está descargando los archivos necesarios. Eso puede tardar. Bien, también tenemos lo que son algunas instrucciones en el README, ¿verdad? Para mayor comprensión, eh, donde tenemos todos las instrucciones, ¿verdad? Pues ya instalamos los requisitos necesarios, ¿verdad? Ahora vamos a copiar la carpeta esta que se llama Database. Dice que la tenemos que copiar en el, la carpeta AppData roaming que está dentro de AppData, que a su vez está dentro de la carpeta principal de nuestra computadora. Entonces vamos a darle copiar, nos vamos a la carpeta roaming, aquí estoy, y aquí le daremos pegar. Ok, aquí está. Bien, una vez hecho esto, lo que procederemos a hacer es abrir lo que es el ejecutable, ¿verdad? Que sería este, y nos abrirá la aplicación. Bueno, en este momento vamos a proceder a ejecutar lo que es nuestra aplicación. Damos aquí en el icono y nos muestra lo que es de inicio de sesión. En esta ocasión tenemos dos tipos de usuarios, el administrador y el usuario normal. Como el administrador tiene todo lo que tiene el administrador, el usuario normal, vamos a entrar a lo que es el administrador. Y vemos que se ha iniciado sesión satisfactoriamente. Ahora vemos lo que es la interfaz ya de nuestra aplicación. Tenemos tres módulos, que es creación de la base de datos, insertar, actualizar y eliminar, y lo que es la gestión de los usuarios. Vamos a crear una base de datos, una nueva base de datos, que se llame colegio, y le damos a crear. Y se ha creado exitosamente. Vamos a crear una tabla para ver la demostración. Vamos a poner estudiante. Creamos una tabla. Vamos a crear la columna primer nombre. El tipo partial 50. Y que sea not null. Creamos. Procedimos a lo que es lo que es insertar, actualizar y eliminar. Vamos a hacerlo con una base de datos ya creada que tiene datos insertados y que es escuela. Vamos a eliminar
esta carrera para mostrar la funcionalidad de este botón y se ha borrado. Vemos que instantáneamente se ha borrado. Vamos a insertar, vamos a volver a insertar 304. Y le colocamos 5 y damos insertar y ya nos aparece incluida en las que ya teníamos. Y para actualizar, vamos a actualizar, no sé, esta, y le vamos a poner otro nombre, economía, y vamos a actualizar y vemos que ya se nos ha cambiado de nombre. Entonces ya vimos la función de insertar, actualizar y borrar. Y en cuanto a la administración de usuario, pues tenemos también insertar, actualizar y borrar. Por ejemplo, vamos a permitir al usuario 4, ingresar, porque está como deshabilitado. Está creado el usuario, pero está deshabilitado. Entonces vamos a darle que sí tenga opción a entrar y vemos que se actualiza, al igual que podemos quitarle el permiso también. Está actualizado y vemos que hace su función. Y eliminar, vamos a eliminar este. Y vemos que se ha realizado, al igual que ingresar uno. Insertamos, vamos a actualizar y le vamos a dar permiso. De ahí lo tenemos. Y para ver que este funcione, vamos a cerrar y volver a abrir. Para ver que se ha configurado bien. Vemos de que se configuró bien y nos dio acceso. Y entramos a lo que nuestra app. Y pues aquí está para personalizar o configurar lo que es la interfaz. Pues lo podemos poner de diferentes formas. Bueno, son las básicas de cualquier app. Y pues eso es todo. Y aquí estamos en interfaz de un usuario normal. Ya nos salimos del administrador y vemos de que tiene las mismas a excepción de la gestión de usuario. Buenas tardes, yo les vengo a hablar más de la parte que es el código fuente de toda la aplicación. La aplicación fue desarrollada en WPF de C Sharp en el Visual Studio 2022. Y les voy a mostrar, aquí está la solución abierta ya para la aplicación de CRUD. Y las iré navegando por cada una de las páginas principales de la aplicación. Empezamos básicamente con la configuración de la aplicación. La configuración de la aplicación lleva ya conectadas las bases que tenemos de ejemplo aquí. Tenemos la base principal, que es la base WPF, que es la base que contiene todos los usuarios y el manejo de usuarios, y la base de ejemplo de escuela, que era una base de ejemplo solo para poder hacer consultas. Entonces les seguiré mostrando entonces views por views de toda la aplicación. Como pueden ver, aquí están las views. Están en un modelo MVVM con los view models correspectivos. Y entonces empezamos básicamente con la del user login. Es la primera view que ustedes van a ver en su aplicación. Esta es la view de user login. Y también tenemos la parte del código, entonces C# de la view. Aquí está la view, está hecha en XML. Lleva dos textbox principales, que una es para el control
para introducir el usuario y otra es para introducir la contraseña. Y un textbook adicional que nos indicará dónde es que exactamente que debemos de copiar las bases de datos de ejemplo que proporcionamos con la aplicación. Esto es de bastante importancia porque para poder validar los usuarios existentes necesitamos siempre la base principal que es la WPF. Aquí, además de los textbooks, tenemos pues el botón de login, que básicamente va a corroborar con la base de datos según la tabla de usuarios, los usuarios que son administradores o usuarios, valga la redundancia. Como pueden ver, aquí está la query. La query es un select en el que mandamos también un collate para evitar para que reconozca mejor, perdón, los, los caps. Los caps y las palabras en minúscula. Palabras en mayúscula y en minúscula. Entonces, después de eso la va a ejecutar y lo va a leer según el estatus también que tengan los usuarios dentro de la tabla WPF. Como podemos ver aquí, se lo voy a mostrar. Esta es la tabla WPF. Ve la base de datos WPF. Esta es la tabla de usuarios. Aquí tenemos la tabla de usuarios, como pueden ver. Entonces tenemos los estatus, o sea, los usuarios que están activos, y los roles de administrador o usuario. Básicamente, gracias a una vez pasado este login, podemos ver entonces la página principal y toda la navegación de la aplicación. La primera página que miraremos sería la main page. En la main page básicamente es la creación de la base, el apartado de creación de base de datos y creación de tablas. En este pueden ver, tenemos diferentes botones para las diferentes funciones. Aquí en el DB name seleccionamos, introducimos el nombre que va a tener una base de datos y que deseamos crear. Aquí nos aparecerán las bases de datos que tengamos disponibles. Y una vez seleccionamos una de estas bases de datos que tengamos disponibles, como hemos visto, entonces ya nos aparecerán las tablas de esta base de datos y podemos hacer los botones, es lo que nos indican los botones. Introducimos aquí una tabla y la creamos, o podemos enseñar la tabla o borrar las tablas. En este caso, la parte del código está hecha de esta forma. Para la parte del botón de crear base de datos, entonces creamos una base de datos con este tipo de query parametrizada, en el cual le vamos a pasar el nombre de la base de datos y la dirección completa de donde vamos a guardar el archivo de la base de datos para el SQL LocalDB. También inicializaremos el log correspondiente para esta base de datos. Una vez creada la base de datos, pues nos tirará una confirmación y también asignará al usuario, por ejemplo al admin, le asignará permisos al server indicado y a la base de datos. Le asignará los permisos y le creará el login. Como pueden ver, crea el login, crea el usuario y le asigna el rol de DB owner para el caso del administrador. Una vez que se crean la base de datos, con esta función se refrescarán también las bases de datos disponibles, ya que si creamos una base de datos, se tendrá que actualizar las bases de datos disponibles. También tenemos la función de que cuando seleccionamos una base de datos nos muestre las tablas que tiene disponibles esa base de datos. Esto lo hacemos mediante esta query ejecutándola en el information schema de las tablas. Y también tenemos entonces la parte de los botones, de la parte de las tablas que habíamos mencionado. Tenemos los botones para insertar las tablas, para enseñar las tablas o para borrar esta tabla. Cada uno con sus funciones específicas que van a desarrollar. Los botones de insertar tabla y enseñar tabla abren una ventana de diálogo. Estas ventanas de diálogo aquí las podemos observar. Primero vamos a ver la parte de enseñar tabla. Básicamente esto nos va a mostrar un grid con la parte que nos enseñará la tabla. Todo esto está gracias a una query. Una query es básicamente un select de toda la tabla. Y para la parte del momento de insertar tabla, aquí se mantendrá un grid en el que básicamente le pasaremos estos parámetros. Le pasaremos los siguientes parámetros. Los parámetros son según la colección de los datos que tendremos.
les pasaremos el nombre de la columna, el tipo de la columna y si esta es nula. Entonces aquí básicamente como escribiríamos en una tabla normalmente, al hacer una query, pasaremos entonces todos los tipos de datos que son disponibles para el SQL Server y con su respectivo nombre y si es nula o no. Al final, al momento de crear la tabla, se creará con esta query. Es una query sencilla básicamente de createTable en el que le pasaremos los valores de las columnas, de todas las columnas, y al final le agregaremos siempre una constraint con un primary key y una tabla ID, que básicamente solo va a ser una tabla para que funcione como primary key, porque en su mayoría el sistema trabaja bastante con lo que es una primary key y necesitamos que sea nombrada siempre en todas las tablas que se crean. Ok, una vez creada entonces la tabla, regresaremos básicamente a main page. Aquí básicamente se mostrarán entonces todas las tablas disponibles de nuevo y todas las funciones que pues podemos hacer con ella, incluso con la de borrado. La de borrado, pues básicamente seleccionamos la tabla que queremos borrar o las tablas y al momento de hacer clic en la función nos llevará a esta función de delete y en el que nos mostrará un mensaje de confirmación de si en verdad quieren borrar la tabla. Si le dan OK, pues se empezará a borrar la tabla, que básicamente funciona con una query de drop table. Y si no, pues se cancela el mensaje de diálogo. Y volvemos otra vez a la página principal. Continuando con las otras views, tenemos entonces ahora lo que es la view del CRUD. Básicamente el create, read, update y el delete. En esta view tenemos lo que son los botones insertar, update y delete. Y aquí seleccionaremos nuestra base de datos, le pasaremos básicamente los parámetros. Y una vez seleccionada la base de datos, se nos populará este combo box para mostrarnos todas las tablas de datos que tiene dentro de la base de datos. Una vez seleccionada la tabla de datos, entonces en este grid se mostrará todo el resultado de esta tabla. Y según lo que uno vaya escribiendo en el grid, puedes seleccionar las tablas o las rows existentes, todos los registros existentes, modificarlos y podemos apretar update o podemos al final de todos estos registros insertar nuevas rows. También podemos seleccionar múltiples rows y borrarlas. Aquí está el código para cada uno de los botones. Como pueden ver aquí está el insert click, que básicamente leerá el grid y pues leerá la última línea insertada seleccionada y pues lo insertará a la base de datos con un simple insert, un insert into con valores parametrizados, como pueden ver aquí. Al final resulta una variable de insert into con valores parametrizados, en el que añadiremos con add with value al comando que se va a ejecutar. Lo mismo pasa entonces con las otras tablas. Con las otras funciones, en el caso de delete, pues básicamente primero leeremos de esta tabla que hemos seleccionado cuál es la columna ID. Esta columna ID, una vez que la obtendremos, pues entonces procederemos a borrar por ID del primary key mencionado o seleccionado. Donde simple con un delete from borraremos múltiples según las múltiples keys que tengamos. Ya para la parte del update también haremos updates en base a la columna primaria, primary key, y de todos los valores que hemos actualizado y que seleccionemos dentro de la tabla del grid que tenemos proporcionado, pues los actualizaremos con un update with serializable porque es una query parametrizada. Y terminamos entonces con la parte que es el update. El usuario del administrador tiene permisos elevados y puede ver una tercera parte del programa. Esta tercera parte del programa es la parte de manejo de usuarios, que básicamente es similar a la parte de creación de tablas, de actualización de tablas del CRUD. Y básicamente ahí podemos insertar, update y delete, pero solo para la tabla de usuarios, que será ya mostrada aquí automáticamente. Esto es la parte de atrás esta es la parte del código fuente de la aplicación. Y muchas gracias por prestar atención.